Bueno, Alexis, muchísimas gracias por hacerte un ratito, venir a nuestros estudios. Bueno, muy interesante la charla que estuviste dando allí en Federación Agraria. Bueno, contanos un poco los ejes a los que no pudieron ir. Bueno, te agradezco mucho, la hemos pasado muy bien, es un gusto haber venido acá a Rojas por invitación de los compañeros del Partido Socialista. Y bueno, la charla básicamente arranca con el análisis de esta crisis terminal, porque es muy grave, que nos ha metido el gobierno de Cambiemos. A partir de ese diagnóstico tan crítico que hacemos de la situación económica del país, es donde empezamos a proponer medidas específicas para combatir esta crisis, que arranca como una crisis cambiaria, con una devaluación enorme, con un descalabro en las tasas de interés, con un efecto muy negativo en lo que tiene que ver con el nivel de actividad económica que afecta fundamentalmente a pymes y a comercios, y que le pega muy fuerte a las familias con esta aceleración de los precios que es culpa absoluta de la política del gobierno. Ante esta situación nosotros lo que vemos es una reiteración de las mismas medidas que nos llevaron al fracaso. Entonces lo que nos dicen permanentemente es que haciendo lo mismo y con más profundidad van a salir de esta situación. Y la realidad es que cada paso que van dando nos vamos metiendo más profundamente en problemas. Lo vimos con el Fondo Monetario. Arrancamos con un convenio con el Fondo Monetario Internacional y al poco tiempo no fuimos capaces de poder cumplirlo. La situación se sigue deteriorando y vamos por el segundo convenio con el fondo. Entonces, ante esta situación nosotros tenemos que replantear y proponer, porque no nos parece lógico solamente marcar los errores, sino que también es muy importante hacerle ver a la sociedad que tiene que intentar construir algo diferente, y creemos que el socialismo puede ofrecer algo diferente tanto a lo actual como a lo anterior. Bueno, el que tiene un ahorrito, ¿qué le conviene hacer? ¿Plazo fijo o irse al dólar? En este momento, lamentablemente, lo que está sucediendo es que estamos volviendo a vivir la situación de la bicicleta financiera. Hoy hay plazos fijos al 50% anual y el dólar tiende a quedarse quieto por un tiempo, con lo cual en el cortísimo plazo, hablo de 2 meses, seguramente el que apueste a tener pesos en un plazo fijo le va a ganar al dólar. Lo que pasa es que la incertidumbre es muy grande, o sea, nuestro país es un país que tiene un desequilibrio muy grande en su macroeconomía y yo lo traslado a un ejemplo como si fuera un resorte. Durante todo este tiempo tienen marco para bajar el resorte de vuelta con la bicicleta financiera y el tema es cuánto va a aguantar ese resorte hasta que salte. Que salte significa que puede volver a pasar lo que nos pasó antes, una devaluación tras devaluación. Un efecto rebote. Un efecto rebote, exactamente, y que tiene que ver con las inconsistencias de la política económica. Entonces, yo diría que en corto plazo puede sacarse rédito con inversiones en plazo fijo en pesos. Lamentablemente, el dólar va a seguir siendo un resguardo de valor en una economía donde el propio presidente nos dice algo muy hiriente, que nos dolarizó la economía el presidente, de una manera parcial. Este es otro tema para tener en cuenta y para el debate del futuro. El presidente nos dice en vivo, en directo, lo hemos visto en la televisión, que es indefectible lo que pasó con las tarifas, es indefectible lo que pasa con las naftas, porque el precio es en dólares. Lo que nos dice el presidente es que hay una decisión soberana de importar nuestro propio recurso. O sea, ¿cuál sería el beneficio de tener petróleo, electricidad? ¿Cuál es el beneficio? El presidente nos dice que lo tenemos que pagar en dólares. Paralelamente a eso, nos dicen que los precios de los commodities y de todos los productos agropecuarios también son en dólares. Entonces eso genera toda una cuestión en los precios de los alimentos. En paralelo, el precio del metro cuadrado de un departamento en La Plata, de donde venimos nosotros, vale igual o más que en Miami. Los autos valen el doble, muchas veces, no ahora, por ahí baja un poco por el tema del dólar, que en el exterior. Entonces, esta economía está dolarizada, menos en la parte de ingresos, menos en el salario, menos en la jubilación, menos en las pensiones. Entonces, tenemos un problema conceptual muy grande, que es lo que tenemos que romper, esta idea de que es esto o lo anterior. Tenemos otras cosas para ofrecer y hay que pensar en un país diferente. Bueno, y llevándolo a la cuestión más economía local, economía de casa, bueno, ¿se puede escapar al dólar, a la devaluación, a todas estas cuestiones
¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ahorrar o tratar de que no se nos escape el salario? Bueno, la realidad es que estamos sometidos un poco a las reglas macroeconómicas grandes que no manejamos, pero podemos intentar amortiguar un poco el impacto de esta crisis con algunas medidas que pueden ser atenuantes. En primer lugar, yo les sugiero a las familias que traten de consumir al principio del mes y tener una buena planificación, por ejemplo, del menú, tratando de equilibrar la parte económica con la nutricional, para poder comprar todo al principio del mes cuando uno cobra, para evitar todos los aumentos posteriores, porque muchas veces sucede que en el medio del mes, fíjense que la nafta ha aumentado 14 veces en el año y estamos en el mes 10, entonces me parece que sería una buena medida hacer las compras todas juntas y teniendo en claro qué es lo que vamos a consumir para no derrochar en ningún aspecto. Es muy importante buscar mayoristas, podemos hacer compras colectivas entre varias personas, inclusive ahorrando en la movilidad para ir a esos lugares, podemos ir a los mercados centrales, podemos ir a los mercados frutihortícolas, podemos comprar en un frigorífico la carne y repartirla, y a los supermercados mayoristas también, porque hay realmente muchísima diferencia de precios. Creo que también tenemos que optimizar todo tipo de acciones que hagamos, desde cuidado de la luz, etcétera. Lamentablemente estamos llegando a ese punto. También creo que la colaboración, el concepto cooperativo es un punto muy importante porque podemos empezar a generar, más allá del trueque como lo conocemos, la ayuda, la cooperación en donde yo brindo un servicio a alguien y soy solidario y por otro lado recibo lo mismo, es algo importante. También podemos, pienso yo, que en situaciones críticas ver de qué manera podemos generar ingresos adicionales a través de algún conocimiento que uno tenga, alguien que puede dar clases especiales de música, el que sabe tocar la guitarra, aquel que puede enseñar un idioma o apoyo escolar, hacer alguna actividad extra es importante en ese sentido y también empezar a pensar en comprar cosas usadas, en vender todo aquello que no nos sirva, es una forma y también comprar digamos, en pools entre todos y ver de qué manera podemos compartir distintos gastos. Es muy importante no financiar el gasto corriente con deuda. ¿Qué quiero decir con esto? No paguen nunca con tarjeta la compra de comida, porque si la pagan en cuotas y la financian, al cabo de 3 meses están con el mismo monto y es lo peor que puede pasar. Escápenle a las tasas de interés que son abusivas en la medida de lo posible, porque eso es hundimiento seguro.